Hola a todos. Bienvenidos a una edición más de PM Training Online. Comenzamos. Los proyectos de hoy necesitan más que planificación. Necesitan agilidad. Con PM4R Agile, aprende a gestionar proyectos que generan impacto real, combinando disciplina, innovación y resultados medibles. Domina herramientas ágiles, lidera equipos de alto desempeño y lleva tus proyectos al siguiente nivel. PM4R Agile. La certificación que impulsa tu carrera y transforma tu forma de gestionar. Bueno amigos, buenas noches. Ahora sí vamos con lo importante de esta noche, con la ponencia de Jair Aguado, un profesional ingeniero que nos acompaña desde Colombia. Nos va a dar el tema Monte Carlo en proyectos, cuando el cronograma deja de adivinar y empieza a decidir. Jair es también un colega de todos nosotros, un miembro de la comunidad, porque es certificado como PM4R Professional. También tiene un MBA. Estimados amigos, con ustedes el ingeniero Jair Aguado. Adelante, Jair. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches desde Barranquilla, Colombia, pasando carnavales, que fue lo mejorcito. Vamos a hablar hoy sí de Monte Carlo, proyectos cuando el cronograma deja de adivinar y empieza a decidir. Típicamente nosotros hablamos, hay veces, de planificación y lo dejamos a un lado y nos volvemos objetivos, ¿sí? Y hay veces esa objetividad no es tan cierta. Eso es lo que vamos a ver esta noche para poder determinar si un proyecto se puede ejecutar o no. Necesitamos dominar el tiempo. Y el tiempo es el cronograma, ¿sí? ¿Qué, qué es lo que siempre ha pasado? ¿Sí? Hay veces como maluco decirlo, pero ¿qué es lo que siempre ha pasado? Veamos. Nosotros típicamente, ¿qué hacemos en un proyecto? Nosotros podemos hacer actividades, tener actividades que tranquilamente podemos llamar esta actividad A, esta actividad B, esta actividad C, esta actividad D, esta actividad E, y bueno, esta actividad la podemos llamar F, ¿sí? Nosotros podemos conectar esas actividades para que una preceda a la otra, ¿sí? Están viendo mi pantalla, espero, ¿no? Preceda a la otra y en un momento dado, pues nosotros podamos decir que terminamos. Ingeniero, Esto que disculpe, ustedes, no vemos la pantalla. Se ha quedado en Ponencia, la ponencia nada la más. Por diapositiva. favor. es- espérate, a ver, ¿ahí la están viendo? Sí, ahora sí. Estaba. Estaba así, Estaba. espérate, listo. Ahora sí, ¿sí? Sí, sí, Va. ahora sí. Sí. Bueno, entonces él les decía que ¿qué hace uno? Uno puede aquí tenemos dos, cuatro, seis actividades, las conectamos. Cuando yo conecto la primera con la segunda, significa que la actividad anterior, que es la A, precede a la B.
y así sucesivamente hasta terminar. Esto es lo que se conoce como diagrama de precedencias. Nosotros podemos organizar un poquito más este flujo de información y darle no, este es mejor darle y crecer un poquito estas flechas y ya, aquí tengo una planificación de un proyecto, ¿sí? Donde yo espero que la actividad B comience cuando termine la actividad A y la actividad E comience cuando termine la actividad A y B. También yo puedo en un momento dado decir, no, yo lo que necesito es que mi actividad inicie cuando termine la actividad B y las actividades C y D. Y estos intercambios que ustedes ven acá, de los podríamos llamar, es la duración, el tiempo, y se conocen como float en inglés o holguras en español, ¿sí? Y esa es la planificación. Entonces nosotros sumamos todos estos tiempos y en un momento dado nos va a decir que mi proyecto va a estar terminado en una fecha específica. Ah, usted dirá, no, pero es que este sistema es muy sencillo. Bueno, podemos utilizar este esquema, que es lo mismo. Le añadimos inicio más temprano, final más temprano, inicio más tardío, finalización más tardía, la duración de la actividad como tal, le damos un nombre y la holgura, que es que se da de sumar estas actividades y planificamos. Con cualquier herramienta que ustedes deseen, se puede hacer. Vicio lo puede hacer, este Project también lo puede hacer, Primavera también lo puede hacer. Hay Excel también se puede trabajar con él y se puede hacer, ¿sí? Pero es ahí donde nosotros cometemos el primer error. Primer error, el tiempo. Creemos que el tiempo es estático y no, el tiempo es dinámico. Y creemos que el tiempo es una promesa, ¿sí? Y resulta de que el tiempo no es una promesa. Esto es lo que vamos a tratar de dilucidar en los siguientes minutos, ¿sí? Entonces, volvamos, volvamos a nuestra presentación, ¿sí? Volvamos a nuestra presentación. ¿Y qué vamos a decir? Habíamos dicho que dejemos de adivinar y comencemos a decidir. ¿De acuerdo? La ilusión de la predicción. Nosotros nos acostumbramos a que el cronograma era estático y lo que nosotros nos comprometíamos a las fechas contractuales. Sí, no es que es el contrato que lo dice, yo me comprometí a la entrega que lo dice y listo. Yo participé en la planificación de un proyecto donde un contratista se ganó un proyecto en diciembre en un país X. Y resulta que lo firmaron a mediados de diciembre y en enero comenzaban las temporadas de lluvia. Y casi 6 meses el proyecto no se pudo iniciar porque todo el mundo sabía que era temporada de lluvias. El dueño dijo, no, es que usted debió haber hecho algo para evitar perder esos 6 meses. Y se perdió. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el tiempo y todo lo alrededor de él no nos afecta, ¿sí? Entonces, ¿qué
convertimos. Pues convertimos que nosotros asumimos las fechas que no se varían y con eso generamos una falsa certeza. Confundimos un compromiso contractual con una realidad técnica que no lo es. Eh, Colombia y Perú no nos une solamente el idioma y el fútbol, también nos une todos los bemoles que tenemos con los proyectos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos acostumbrados, como ven en la imagen, a la linealidad. Nos fascina la linealidad. Nos fascina lo determinístico, ¿sí? Nos fascina la termodinámica, la dinámica sencilla, ¿sí? Pero no nos gusta la entropía, no nos gusta el desorden, aunque vivimos en el desorden, en la entropía, en la parte dinámica de esa termodinámica. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vivimos de una ingeniería, diseñamos algo ideal en planos, tenemos un problema de regulación, ¿sí? No vemos la regulación cuando diseñamos ni cuando contratamos el proyecto, vemos las regulaciones cuando ya estamos en ejecución, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia llegaron las empresas que llegaron a construir los primeros parques solares venían de países donde habían unas regulaciones diferentes. Cuando llegaron acá y vieron toda la complejidad de la regulación colombiana a nivel ambiental, muchas dijeron, no, es que es mucha tramitología. Sí, es verdad, pero si uno sabe desde el principio eso, pues lo puede soslayar o lo puede eliminar, ¿cierto? Cualquiera de los dos, pero no lo hacemos. El presupuesto, aquí sí vivimos en una cuestión, muchas gerencias les fascina lo que se llama suma alzada, ¿cierto? Y resulta de que los proyectos no se hacen a suma alzada. Tomando café, sí se puede desarrollar ese presupuesto a suma alzada, pero la realidad nos dice que no es así. Y comenzamos nuestros dolor de cabeza del presupuesto. Ahora el terreno. El terreno es lo más complejo porque no lo sabemos. Y aquí no sabemos ni siquiera qué pasa. Y ahí es donde una de esas definiciones de proyecto que es algo único e irrepetible se nos cumple cuando estamos desarrollando un proyecto. Y obviamente el resultado no es lo ideal que nosotros planteamos en la ingeniería, sino lo que posiblemente pudimos desarrollar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque el problema nuestro es estructural. ¿Sí? Nosotros, ¿qué hacemos? Por presiones, la política no es solamente pública, la política también puede ser entre empresas que se comprometen a entregarles casi imposibles, tienen unos acuerdos financieros y eso es lo que le hace presión hasta romper a este acordeón que hay veces se convierte o resorte que a veces se convierte el cronograma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fecha no nace del cronograma, no nace de una estimación, sino nace de un acuerdo financiero y nace más de un mito. Bueno, lo que pasa es que el que creó el mito soy yo y yo no soy conocido, por eso nadie lo conoce. Y yo lo llamo el mito del yo-yo. Muchas gerencias plantean sus desarrollos a partir del yo-yo. Yo creo, yo estimo, yo pienso, es mi opinión. Y eso no, eso en un momento dado fue interesante, pero en el mundo actual, donde vivimos con datos, donde resolvemos todos basados en la información, pues el yo pienso, yo creo, yo entiendo, no funciona.
Entonces el cronograma intenta calzar el contrato volviéndose una aspiración en lugar de un plan, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que romper para poder verdaderamente hacer ejecutables y posibles los proyectos que se vuelven imposibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proyecto como tal siempre vive en un caos. El contratista, el cliente y en unos momentos dados la interventoría. En Colombia se llama interventoría, creo que en Perú y en otros países se llama fiscalización, ¿cierto? E- Contraloría. ese, ese tema, nosotros encontramos, este cliente nos pide que los contratistas tengamos 1.500, 2.500 años de experiencia como mínimo para poder desarrollar el proyecto. Pero a esta interventoría, entre 2 horas y 3 horas y media de experiencia para que supervisen a este contratista. Y en muchos casos, no en uno, no en dos, no en tres, en muchos casos, esta interventoría no tiene ni idea de de qué está desarrollando. Conoce muy bien la ingeniería, conoce muy bien el contrato y conoce muy bien las leyes y normas para impedir que el proyecto surja. A mí me pasó algo muy simpático en un proyecto. Por un error en el presupuesto, quedó el sistema contra incendios posterior al cielo falso en un edificio, en una industria. Y el interventor o fiscalizador me exigía que tenía que hacer y tenía que programar en mi cronograma primero la instalación del cielo falso y después la instalación del sistema contra incendios. Y que el contrato lo dice, que el contrato lo dice, y obviamente pasó vergüenzas estas personas. El cronograma no vive en el vacío, vive en un sistema dinámico de presiones humanas y contractuales. ¿Sí? Mire, esto es un proyecto. ¿Sí? Ustedes verán en este vericueto de elementos y esto sí es un proyecto donde nosotros tenemos o confluyen gran cantidad de elementos para poder decidir, ¿sí? Y no es simplemente un dibujo muy bonito, por sí quedó bonito. Esta es la ventaja de las nuevas inteligencias que nos ayudan a hacer excelentes dibujos. Pero ¿qué es lo que vive? Vivimos en un flujo de producción respecto a un modelo de ejecución del proyecto. Vivimos en un mundo a nivel de secuencias, de cómo se construye, ¿sí? Gracias a Dios ya ha pasado eso. A uno le venían ciertas personas que la ruta crítica de un edificio de 10 pisos, ruta crítica en un edificio de 10 pisos, pues imagine la ruta crítica del piso 10 cuando estamos en el piso 2 nomás, no tendría sentido ese concepto. Tenemos que comenzar a secuenciar lo que vamos a hacer para poder desarrollar lo que vamos a entregar. Y todo el sistema de relacionamiento, todo el sistema, este tema es fundamental. Los conflictos de espacio, ¿sí? Más o menos se dice que entre 3 y 5 metros cuadrados necesita haber espacio entre cuadrillas para no golpearse. Y si usted tiene grúas, si usted tiene retroexcavadoras, pues se incrementa. Es más, ya hay unos sistemas de retroexcavadoras que vienen con unos sensores donde tú los puedes geolocalizar y puedes determinar si en un momento dado van a estar en conflicto. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les decía, el cronograma es un sistema vivo.
Al ser un sistema vivo, no solamente depende de todo lo que necesite a nivel de licenciamiento, a nivel de obra. ¿Y por qué me concentré en este momento a nivel de licenciamiento? Porque es que muchas obras de desarrollo y la mayoría de las obras de desarrollo implican una contraparte normativa. Y muchas veces, si no cumplimos esa parte normativa, pues nos vamos a meter en un verdadero lío, ¿sí? Y todo eso también nos considera el concepto de compras, ¿sí? No es lo mismo. Por ejemplo, en Colombia no es lo mismo construir un proyecto en la costa norte de Colombia con insumos traídos de China que nos pueda venir por el Pacífico. Tendríamos que cruzar literalmente el país o pasar por el Canal de Panamá. Tenemos que saber cómo vamos a comprar para poder evitar todos esos problemas. Lo mismo los montajes. ¿Sí? ¿Qué tipo de grúas, qué tipo de elementos vamos a tener para poder desarrollar ese proyecto? Entonces, interdependencias, propagaciones, factores humanos, deben, y es una obligación nuestra, tenerlos en cuenta cuando planificamos el tiempo. Cuando a nosotros nos dicen esta actividad dura 5 días, 10 días, 20 días, 30 días, tenemos que casi a ciencia cierta estimar todo lo que puede implicar el concepto de duración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos, y esto sonará un poquito fuerte, tomo agua que no me asuste. Nosotros vivimos de un concepto de los riesgos y nos fascina hablar de riesgos. Sí, y tenemos manuales y pero muchas veces los riesgos solamente nos quedamos en el concepto cualitativo, ¿cierto? Y dejar el riesgo en un concepto meramente cualitativo que nos vuelve el proyecto subjetivo. Y si eso es, el cronograma deja de ser un modelo técnico y se convierte en una apuesta. Sin modelos probabilísticos, la gestión se basa en juicios expertos que no anticipan resultados reales. Ya está bien, pasamos el concepto de juicio de expertos, en lo que les decía yo, el yo opino, yo creo, yo pienso, y entonces esas matrices Delphi que utilizábamos, no, tenemos que tener un concepto más cuantitativo para poder lograr llegar a términos reales, ¿sí? Eso es fundamental. No es que esté indicando que no sirve el juicio de expertos, pero es que el juicio de expertos sustentado en datos es lo ideal. El juicio de expertos sustentado en opiniones es nuestro error. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el paradigma que tenemos que cambiar? ¿En qué fecha termina el proyecto? ¿Sí? Recuerde que estamos hablando y casi todos los modelos de metodologías convierten la fecha como una promesa, ¿sí? Y nosotros tenemos que cumplir esa promesa y en eso estamos de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? ¿En qué fecha termina el proyecto? Sí, pero tenemos que cambiar a decir con qué probabilidad termina en esa fecha y qué decisiones la modifican, ¿sí? Eso es muy fuerte porque si no entendemos que ya la dinámica de la información nos lleva a tomar decisiones con base a datos, podemos entender hacia dónde vamos. Y eso es lo que cambia cuando nosotros aplicamos un método probabilístico
ya no determinístico, ya no juicio de expertos, ya no adivinanzas o ya no esquemas Gantt bien bonitos a Monte Carlo, porque Monte Carlo nos dice dejemos de adivinar fechas a gestionar probabilidades. Y en el mundo de los datos es más sencillo. 20 años atrás yo le diría, pues, fregado, hacer un macro en Excel, bueno, no, hace 20 años, bueno, sí, ya estaba Excel, estaba Lotus, era bien complejo, pero ahorita nosotros, aparte de que casi una obligación saber programar y hacer macros, como gerentes de proyectos o planificadores, en el mundo donde estoy yo, tenemos herramientas como ChatGPT, como Gemini, que nos ahorran mucho tiempo ajustando algoritmos y ajustando macros y salimos avantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de dejar de adivinar, y esto es uno de los temas más complicados que nosotros tenemos. Tenemos que dejar de adivinar y pasar a tomar decisiones informadas, basadas en datos. ¿Sí? Entonces ya, por decir algo, nosotros no, en Colombia todavía espero que rápidamente lleguemos a adoptarlo, pero en Colombia no hemos adoptado unas estructuras para contratos tipo NEC o tipo FIDIC. Perú sí ya adoptó NEC y hasta lo tradujeron al español, el modelo NET 4 para proyectos, para contrato de proyectos, donde se basa en los sistemas colaborativos, ¿sí? Donde todos aportamos para que el proyecto en sí sea una decisión, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nosotros con esto logramos? En vez de simplemente desarrollar cuestiones estáticas donde sí los hitos sean un cumplimiento, pues nosotros vamos a ubicar todo en unos rangos. ¿Qué rangos de probabilidad vamos a tener? Y con esos rangos de probabilidad podemos desde el principio estimar si vamos a cumplir o no. Y si no vamos a cumplir, comenzar desde ya a ver qué podemos hacer para que esa probabilidad crezca, ¿sí? Si desde ya sabemos que no vamos a cumplir, pues obviamente es mucho más fácil llegar. La premisa, los cromadas tresanas terminan el 30 de noviembre, son una hipótesis. ¿Y qué es lo que debemos de pasar? Pues pasar a que esos contratos y ese cronograma tenga un componente probabilístico, no el azar, sino donde nosotros, con base en estudios, con base en decisiones informadas basadas en datos, podemos llegar. ¿Sí? Y es ahí donde la gestión determinística, la dichosa ruta crítica, que muy pocos, la verdad, la entienden, las matrices de riesgo cualitativa y el juicio de expertos se convierten en una gestión donde esas fechas dejen de ser determinísticas y pasen a probabilísticas, donde esta ruta crítica deje de ser un tema que nos da un programa sin saber el por qué ese programa lo da, porque la mayoría de muchos no conocen los algoritmos que manejan esos programas, pues nosotros tengamos una dinámica donde podamos con los que se llaman índices de criticidad saber si en esa ruta crítica vamos a llegar o no. Las matrices de riesgo se convierten en las dichosas curvas S, pero de verdad, ¿basado en qué probabilidad? En un rango entre
P50 y P80 sería lo ideal. Es decir, aquí es donde yo comienzo a pelear con todo el mundo para saber. Y la estadística, los datos, la información basada en datos y la toma de decisión basada en datos es fundamental, ¿sí? ¿Y qué pasa con ello? Porque el cronograma que decide, si yo tengo un cronograma basado en un sistema activo, yo puedo anticipar impactos ocultos, puedo medir la exposición al riesgo y puedo priorizar dónde invertir recursos para recuperar tiempo. ¿Sí? Veamos algo simpático en un proyecto solar en los que más de uno estamos en este momento. Nosotros comenzamos en ingeniería, una belleza, permisos y licencias. Aquí es donde si uno no sabe, pues puede perder, en Colombia puede perder muchos dólares porque las licencias y los permisos son bastante complejos. En Chile, por ejemplo, acaban de publicar que para la línea de entrega de 1500 kilómetros de, de todas las energías renovables de Antofagasta del norte, llevarla hacia el sur, hacia Santiago, necesitaron hacer unas interrelaciones. En Colombia es lo que se llama consulta previa. Tuvieron que trabajar o están trabajando en más de 15.000 grupos etarios, grupos de personas significativas que necesitan. Eso en un proyecto de 4 años, casi 2 años se ha ido en todo en todo ese complejidad por donde va a pasar eso. Entonces no es tan sencillo. Hay veces tomando tinto, todos dicen, no, eso es rápido, eso se hace ya. Y eso no es así. La procura, la logística, no es lo mismo qué puerto o por dónde puertos podemos pasar, las obras civiles, el montaje y la interconexión. Esto es lineal y esto es verdad, pero la realidad nos dice que esta estimación única de tiempo no es tan cierta, ¿sí? Resulta de que nosotros tenemos que pasar de una duración estática, de decir un tiempo fijo, a una estimación probabilística. ¿Cuánto es la probabilidad que eso dure 15 días o que eso dure 55 días? Entonces necesito saber qué pasa para que logre 15 días o qué pasa para que logre 25 días o qué también pasa para que en un momento dado acepte que esa actividad dure 55 días. Pero eso se da, vuelvo y lo repito, basado en información y datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no determinamos, esto se convierte en una cascada, ¿sí? Y es bastante complejo. De 10 constructores de parques solares, por ejemplo, en Colombia, 9 llegan a construir el proyecto y muchos no saben que conectarse al sistema interconectado nacional es lo más complejo que hay. Es más, ahorita ya casi los ingenieros electricistas que tienen un conocimiento de eso se volvieron las reinas de belleza más lindas del país porque es muy complejo entender toda esa dinámica. ¿Sí? Entonces aquí surge un fenómeno y ese fenómeno yo sí tengo mi rasquiña, pero sí se lo voy a adjudicar mucho a estas interventorías y estas fiscalizaciones donde confunden todo una conjetura en las planificaciones, que creen que los tiempos se suman, que creen que los tiempos en paralelo, 1 hora más 1 hora sigue siendo 1 hora, sí, pero si usted tiene muchos grupos de trabajo, esa 1 hora más 1 hora puede volverse en 15 minutos.
si usted no sabe la dinámica que hay entre esas actividades. ¿Y eso qué es lo que pasa? Cuando rutas paralelas convergen, la probabilidad de retraso se multiplica. Cuando rutas paralelas convergen, la probabilidad de retraso se multiplica, no se suma. El determinismo ignora esto. Monte Carlo lo revela, lamentablemente. ¿Y por qué? Porque hay veces creemos que si mi diseño está al 90%, si mis permisos están al 90% y si mis compras están al 90%, mi proyecto está al 90%, entonces lo puedo comenzar. ¿Sí? Y resulta que cuando hacemos con base en la estadística, con base en los conceptos probabilísticos, la probabilidad combinada baja a un 72%. ¿Sí? Entonces, esto es ¿por qué? Porque hay veces nosotros creemos que estos amigos de CPM, que es tradicional, se nos olvida que eso fue desarrollado en los 50, 60, cuando los americanos tenían mucha plata y se habían comprometido que en menos de 10 años, es decir, en esta década o al terminar esta década, fue lo que dijo John F. Kennedy, pondremos un hombre en la luna. Sí, entonces a ellos no le interesaba la plata, le interesaba que en menos de una década el hombre estuviese en la luna, ¿sí? Ese concepto nació el CPM, por eso hay veces solamente se dedica a la duración. Ahí tenemos al rey de eso que se llama primavera. Lo mismo pasa si yo tengo esto en muchos proyectos de infraestructura social y de infraestructura pública, pasa las actividades en paralelo o las actividades lineales, que son la mayoría de estos proyectos. Sucede un proyecto, una ruta eléctrica, mecánica, están al 50%, no significa que el proyecto esté al 50%. Probabilísticamente tiende a estar más o menos en una convergencia en unos 12,5, llegado mucho a un 20%. ¿Sí? Y estos realmente son datos reales, no son datos simplemente eh, por ponerlos. Entonces aquí surge el concepto de simulaciones. Nosotros tenemos que converger en los sistemas, ¿sí? Y permítanme un momentico aquí, no. Y aquí nosotros podemos, ven mi pantalla. Se ve la diapositiva, ¿no? Espérate un momentico, vuelvo y... Espérate un momentico acá. Ahí ya, ¿cierto? Sí, ahora sí se ve. Entonces, miremos en qué, lo que decíamos, cuando nosotros, por ejemplo, este es un proyecto de una vía de 1 kilómetro, nosotros tenemos que hacer un drenaje, una base, una subbase, unas utilities, es decir, todo lo que está alrededor de la misma vía y un concepto de costos, ¿sí? Como esto es lineal, nosotros podemos estimar el inicio y el final y aquí tenemos nuestro GAN, que lo podemos hacer más grande, más pequeño y listo, muy, muy bonito, ¿sí? Pero si nosotros tenemos a mí me preguntan cuándo va a ser el finish de ese proyecto. ¿Sí? Nosotros no necesariamente tenemos que indicar con base a datos, podemos indicarlo con base a datos. Y para eso es que están los programas, para desarrollar esos datos.
Y cuando hacemos lo del concepto de simulaciones, es que nosotros podemos determinar, por ejemplo, con modelos probabilísticos, si nosotros hacemos ese análisis, yo le puedo hacer 5.000, lo voy a hacer de 5.000 para ser más lento, pero puedo hacerlo de 10.000 o 100.000 veces, iteraciones, es decir, 5.000 programas con fechas diferentes de programación. Entonces, aquí comienza a iterar y cada una de esas iteraciones es una fecha diferente, ¿sí? Entre más información tenga el programa, pues más preciso puede ser, ¿sí? Y más información nos puede entregar, ¿sí? Entonces nosotros ya no tenemos que decir, dime la ruta crítica del proyecto, sino dime la ruta más probable para que ese proyecto pueda terminarse. Entonces aquí surgen unas cositas, espero que las puedan ver, unos índices de criticidad, FLOA total o lo que le llamamos la holgura del proyecto y un indicador muy interesante. ¿Sí? Entonces miremos que yo puedo tener lo que dicen que cuando el flow o el total flow o la holgura total es cero, la actividad es crítica, ¿sí? Pero si yo hice todo este estudio de Monte Carlo, me va a aparecer otro indicador. Sí, el layout del drenaje es crítico, pero ¿qué tan crítico es? Pues tiene un índice de criticidad de 0,97, es decir, que es bastante crítico porque en las 5.000 iteraciones, el 97% de esas 5.000 iteraciones aparece que este drenaje es crítico. Entonces usted dice, ah, bueno, sí, es bastante interesante. Pero, por ejemplo, las excavaciones, en esas 5.000 iteraciones, las excavaciones solamente aparecen como críticas en el 14%. Ojo que una cosa es que aparezcan y otra cosa es que se puedan volver, ¿no? No significa que porque son el 14% de esas 5.000 iteraciones, que es muy bajo, significa que no va a tener ningún problema. Pero me están diciendo que en mi simulación no lo estoy teniendo. Y aquí surge un concepto importantísimo. Cuando el flow es cero, ¿qué habilidad yo tengo para que esta actividad pueda desplazarse? Si es crítica, es rígida, pueda desplazarse. Y ahí surge un indicador que se llama drag, que será para otro webinar si Marcel me invita. Pero ahí es donde nosotros podemos definir, ya con datos, tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro datos para poder definir si mi proyecto es crítico o no. También yo puedo en un momento dado hacer una reportabilidad. Recuerden la metodología de los tres escenarios, los tres puntos, optimista, pesimista y el término medio, ¿cierto? Yo puedo hacer la simulación de eso y yo tengo una gráfica, ¿sí? Y yo puedo comenzar a simular los costos, el final. Me está diciendo que este final tengo la probabilidad del 65% de terminarlo. Este está en 0,8, es agosto 2. Esto es lo que me está diciendo esta simulación. En los tres escenarios, pero bueno, yo no soy, los tres escenarios es muy restringido porque son datos que usted da, ¿cierto? ¿Cuál es el dato pesimista? ¿Cuál es el dato optimista? ¿Sí? Entonces, vayámonos por un método más probabilístico, Monte Carlo, duración. Entonces, Monte Carlo te dice la duración es que ese proyecto se puede durar 34 días con un 79% de probabilidad. ¿Sí?
Ya son datos, entonces ya puedo tomar decisiones. Ahora, ¿cuál es el otro? Bueno, nosotros como somos bien pulidos, nosotros podemos ver, determinar criterios de schedule, seleccionamos y podemos determinar, por ejemplo, dónde estarán, en qué, todas esas simulaciones, en qué lado pueden estar. Entonces, en estos cuadrantes que me van diciendo miércoles, este proyecto se va a demorar 34 días y me va a costar $3 millones. ¿Sí? O si yo comienzo, me puedo desplazar, ¿qué pasa si ya me demoro 35 días? ¿Sí? O 36. O si yo me demoro, quiero demorarme 31 días, ¿qué me va a pasar? ¿Sí? Entonces, todos estos datos de dispersiones de información me van diciendo cuál es la probabilidad. ¿Sí? Entonces, es muy importante yo tener estos datos para poder dar esa información. Este programa, bueno, se llama Spider, tiene una cantidad de elementos muy interesantes que nos pueden servir para poder desarrollar, ¿sí? Y ya para terminar, que de pronto se vuelve uno un poquito cansón, espero que estén viendo mi pantalla, ¿sí? La presentación. Sí, Eh, la diapositiva. Sí, listo. Entonces, por eso el programa dice, si yo simulo 10.000 proyectos en minutos, mire, 5.000, obviamente este proyecto es muy pequeño, yo simulé un proyecto de 40.000 actividades, se demoró la simulación casi 12 horas, con vela y pegado a todos los santos a que no hubiese cualquier problema eléctrico. Nos demoramos más o menos 12 horas en esas simulaciones, pero aquí es donde yo entro, los resultados, la frecuencia y en cuánto me puede costar. Entonces yo ya puedo, duraciones más riesgo más calendario, yo ya puedo saber si mi proyecto va a ser óptimo. Entonces, gobernando la incertidumbre, el riesgo narrativo al control probabilístico. Nuestro problema es que nuestro concepto determinístico es muy chévere, genial. ¿A quién no le gusta todo lo bonito que es lo determinístico? Pero la realidad es que no es así. Nosotros tenemos que confluir con el modelo probabilístico. Y ya, vuelvo y le repito, hace 20 años sí era más complejo, porque la matemática no es tan sencilla, pero ya hay muchas herramientas, muchas herramientas que nos facilitan la vida. Entonces aquí ya podemos tener distribución de fechas, índice de criticidad estadística, lo que les mostraba ahorita al programa. Yo ya no tengo que decir, muéstrame la ruta crítica. Yo tengo que decirles, muéstreme la probabilidad de que la ruta crítica la pueda cumplir. Entonces uno ya puede decir, mire, estas actividades, si no le ponemos atención, pues la ruta crítica no se va a poder determinar. ¿Sí? Entonces esto del concepto probabilístico de los proyectos es muy, muy importante. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que determinar en un momento dado? La fecha contractual es 109 y la real 142. Entonces, aquí es donde yo tengo que trabajar y es ahí es donde yo me gano la plata, donde verdaderamente uno entra a ver qué es lo que yo puedo hacer para poder reducir ese impacto o verdaderamente asumir desde ya que fue mal planteado el decir que se demoraba 109 días y realmente se demoraba 142 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice todo esto? La fecha contractual es una decisión institucional. La fecha probable es una consecuencia estadística.
y es ahí donde nuestra fecha contractual, sí, que es un compromiso casi político, hablando político del concepto de que es una relación entre varios, ¿sí? Y ya nosotros tenemos que hacer todo nuestro trabajo para poder indicar a esos que tomaron esa fecha, muy bien, señores, pero mire, lo más probable es esta fecha y no la que se indicó anteriormente. Entonces aquí es donde también nos van a preguntar, bueno, y usted ya listo, le embarramos, ya, ¿qué es lo que hace crítico? Y nosotros podemos decir, permisos y licencias, el impacto es alto, logística, obras civiles y clima y montaje. Entonces, aquí en estos cuatro es donde nosotros nos vamos a concentrar, ¿sí? ¿Y qué nos vuelve? Que es que la gestión de riesgos se vuelve no solamente unos colorcitos, sino que nosotros podemos, aparte de no solamente darle colorcitos, darle un grado de probabilidad o un grado de desviación. Y es ahí donde las decisiones se vuelven objetivas, ¿cierto? Y cuando solamente nos quedamos en estos colorcitos, muy bonitos también, y darle atributos a esos temas, pues, ¿qué pasa con esta decisión? Que esa decisión se vuelve subjetiva. La decisión basada en opiniones, no en datos. Recuerde, el juicio de un experto es muy bueno si se sustenta en datos. De resto es una opinión. Entonces es ahí donde, ¿qué nos pasa? Nos volvemos en las probabilidades y vamos a tratar de estimar. Y aquí es donde comenzamos a jugar. ¿Qué gente necesito? ¿Dónde necesito más gente? ¿Dónde necesito más recursos para poder evitar que se haga realidad esta fecha? ¿Sí? Entonces es fundamental ese tema. Entonces, si nosotros tomásemos, nosotros somos PM4R, si nosotros tomásemos el concepto de planificación basada en datos, los hitos no son fechas fijas, sino fechas probables. Y entre más probable, más alto sea el índice de probabilidad, más certeros podemos hacer. El financiamiento, el control y la decisión. Entonces, este es el concepto que se basa el criterio de Monte Carlo. Entonces, el cronograma no es un documento, es un modelo de comportamiento. Monte Carlo no agrega complejidad, agrega honestidad a nuestras promesas. Si nosotros utilizamos el concepto de gobernanza del tiempo, donde nos basamos no en opiniones, no en el yo creo, yo pienso, sino en datos y en información basada en datos, pues nuestro cronograma se puede cumplir. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, Yair. Amigos, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para compartir, los escuchamos o si desean hacerlo por el chat, los leemos. Sí, yo tengo Y una ahí, pregunta. Muy buenas noches. ¿Sí? Le saluda Andrés. Había escuchado algo de la metodología PM4R.
pero hoy que tengo la posibilidad de ver estos criterios de análisis integrando Monte Carlo, quisiera que me corrobore una inquietud que tengo. Y bueno, va en este sentido. PMR4 R es una metodología que más se adapta al sector de la construcción. Esa es mi pregunta, sí o no, y por qué. Bueno, PM4R está desarrollado, fue desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo, valga la redundancia, para esos proyectos que impliquen una interacción entre lo público y lo privado, donde hay un tercero que funge como un financiador, ¿sí? Entonces, es una metodología que al ser consciente de esos stakeholders, puedes lograr una asertividad alta, ¿sí? Obviamente aplicando todo el concepto de la metodología. Las metodologías son una receta de cocina. Es decir, si tú quieres un arroz con huevo, tienes que tener arroz y huevo. Si tienes atún, tienes arroz con atún. Pero no creas que ese atún, bueno, ahorita se autodenomine ese huevo atún. O sea, ya no podemos hacer eso, ¿cierto? Entonces, no es que una metodología sea mejor que otra. ¿Qué hizo el banco? Yo necesito asegurar que mis proyectos todos sean similares en su gestión, en su desarrollo, y por eso implica el concepto de la metodología PM4R. Ya decir si es mejor una que otra es un poquito complicado y generaría muchas incornios. ¿Qué es lo más importante? Es que es efectiva. Sí, entonces al ser efectiva y al poder interactuar con fondos, con estos stakeholders que te prestan dinero para desarrollar proyectos, entonces ese diálogo se te hace más completo. ¿Qué es lo que, por ejemplo, planteamos? Y por eso es muy chévere el ecosistema y esto es una cuña para el grupo, en el grupo donde nosotros estamos, con este tipo de webinar, lo que planteamos es, bueno, de dónde crear conocimiento, desarrollar ideas a partir de estas ideas y esos conocimientos que se desarrollan en estos webinars, poder mejorar los entregables de los proyectos, ¿sí? Ahora, nosotros venimos de un mundo determinista, ¿sí? Porque casi todas las metodologías se desarrollaron en un mundo determinista. Ahorita estamos en un mundo probabilístico, los datos. O sea, nosotros ahorita, si el Big Data es datos y el Big Data es matemática. Y entonces, si no le añadimos estos conceptos por ejemplo, a la planificación de un proyecto, pues seguiremos teniendo ciertos bemoles. Pero la realidad es que Monte Carlo te asegura con probabilidades de que un proyecto puede ejecutarse o puede ejecutar la promesa que hiciste en un momento dado. Diana tenía una pregunta. Adelante, Diana. Hola, buenas noches, Yair. Gracias por la ponencia. Muy interesante el tema que hoy has compartido. Mi consulta básicamente es por el tema de cómo trabaja Monte Carlo, en el sentido de que entendería que para poder hacer una proyección de los plazos de manera probabilística, yo tendría que tener datos. Entonces, al tener datos, eso quiere decir que tendría que tener proyectos, o bueno, proyectos similares a lo que quiero hacer, a lo que quiero hacer el pronóstico, ¿verdad?
Y eso es lo que un poco me genera dudas porque eso quiere decir, digamos, estoy dentro de un proyecto de construcción de una vía. Entonces, para poder tener data que el sistema pueda evaluar y hacer un pronóstico del tiempo y ver si efectivamente va a terminar dentro del plazo que se ha proyectado, debería tener modelos de otros proyectos pasados de vías para poder alimentar el software. Eh, sí, la verdad es que, y esto es un golpe duro para nuestra profesión, la construcción no le gusta los datos. Porque vivimos de un tema, no, que es que esto es privado, no es que esto es privado, entonces yo no te puedo dar esos datos. Y eso creció, y en este momento hay muchos problemas de datos ciertos en los proyectos, pero hay cosas que se pueden resolver, ¿sí? Por ejemplo, el profesor Mario Van Hauke, de un profesor en Holanda, tiene una base de datos de más de 256 proyectos. Los tiene en Excel y todo eso, donde tú puedes tomar datos de duraciones. Entonces tú puedes estimar ahí. Hay muchas formas de buscar datos, ¿sí? Y también tu sistema se debe añadir información. Por ejemplo, clima, ¿sí? Tú no puedes sacar B, mañana va a llover o hace calor. No, hay datos. En Colombia, por ejemplo, está el IDEAN, el Instituto Nacional de Meteorología. No sé cómo se llamará en Perú, pero el IDEAN, por ejemplo, te puede dar datos de lluvias en Colombia de los últimos 30 años, día a día, hora a hora, y tú puedes estimar en un momento dado sí qué periodo, excepto este, por ejemplo, aquí tuvimos un problema complejo, y es ahí donde la gente no entiende que el cambio climático, por ejemplo, en Colombia, en la costa norte de Colombia, en febrero no llueve ni por el hijo de madre, y ha caído agua mucha. ¿Y por qué cayó agua? Porque vino un frente frío del norte por el cambio climático. Exacto, pero ya sabemos ese tema, ¿sí? Pero con los datos de la información lo puedes dar. Tú puedes conseguirte información en internet de duraciones para poderlas estimar. La información sí puedes tener falencias, pero si tú comienzas a alimentar tu data, pues vas a terminar indicando más o menos cuánto te puede durar, por ejemplo, lo que acabas de decir de una vía, ¿sí? Ante todo, tú tienes que darte cuenta que si vas a construir una vía, es un proyecto lineal. Es decir, antes de hablar de asfalto, tienes que hablar de bancadas, es decir, de estructurar la vía. Y antes de hablar de cuántos letreros voy a colocar, tengo que hablar de base, subbase, ¿sí? Entonces, ese tema, y algo más importante, que hay veces nadie estima en la planificación, una vía de 5 kilómetros, cada 600 metros puede tener naturalezas diferentes en ese terreno. Entonces, si tú no haces un estudio topográfico y geológico muy importante, pues puedes perderte, puedes encontrar que tienes muchas arcillas esponjosas, no sé cómo le llamaremos en Perú, y resulta de que, o mucha roca, y vas a tener que utilizar herramientas sofisticadas para poder suplir esas rocas. O el terreno, ser un terreno muy pobre, o lo que le llaman tierra licuada o terreno licuado. ¿Y qué vas a hacer? Te toca que
extraer ese material y de dónde lo vas a extraer. Cuando se hacen estas planificaciones, hay veces el planificado, nadie le dice dónde van a quedar las fuentes de materiales, ¿cierto? Y las fuentes de materiales te dicen los tiempos, los ciclos de carga y descarga y cómo puedes hacer el proyecto. Entonces, los datos sí son importantes, pero también necesitas tener unos insumos previos para poder desarrollar el proyecto. Gracias, Jair. Solo una última consulta, por favor. ¿Qué recomendación darías en caso de que sean proyectos muy particulares y de las cuales no se tiene información? ¿Cuál sería ahí el método quizás que se pueda utilizar para hacer una proyección del tiempo que va a durar el proyecto? Primero, conocer el proyecto, qué vas a hacer, lo fundamental, qué vas a hacer en el proyecto. Y a partir de qué vas a hacer, conocer la ingeniería. Y a partir de conocer la ingeniería, cuáles son las etapas. ¿Sí? Por ejemplo, un proyecto puede tener 5 especialidades: civil, eléctrica, mecánica, automatización, o si es totalmente de construcción civil, una vía, vas a tener geología, vas a tener cómo es geometría de la vía, vas a tener movimiento de tierras. ¿Sí? Vas a tener que conocer eso. Si tiene los materiales, de dónde van a provenir los materiales, ¿sí? Entonces tienes que hacerte preguntas y volverte cansona, te lo digo. Nosotros los que planificamos somos las personas que menos nos entienden porque preguntamos mucho y hacemos las preguntas tontas, ¿sí? Yo siempre le digo a mis estudiantes, es mejor hacer preguntas tontas que un tonto que no pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso a mí me pasó en un proyecto, ¿sí? El proyecto resulta de que estaba al margen derecho de un río, ¿cierto? Y estos genios que compraron el proyecto, en el proyecto había un requisito: solamente deben ser de canteras aprobadas por el INVIAS. El INVIAS en Colombia es como Provías allá en Perú, Instituto Nacional de Vías, ¿cierto? Y resulta que la única cantera que estaba aprobada estaba al margen derecho y estábamos en época de sequía. Es decir, que yo iba a utilizar, si el río estuviese grande, bien, a casi 2 metros, 2 metros y medio de profundidad, podía pasar en un planchón una volqueta de 13 metros cúbicos. Pero como ahorita estaba en plena sequía, tenía que pasar volquetas hasta de 3,7, 3,5 metros cúbicos. Imagínate que se habían proyectado alrededor de unos 200 viajes y llegaron a ser casi 1.500 viajes por este problema. Entonces, esa pregunta, ¿a dónde queda? Se tiene que hacer. Ahora, un proyecto complejo, por ejemplo, un data center que tiene estructura civil, tiene estructura mecánica, tiene estructura eléctrica, tiene estructura de aire acondicionados, bien sofisticadas, necesitas conocer el procedimiento de cómo se va a ejecutar y dónde se van a ejecutar. En este momento yo participo con una empresa, estamos planificando proyectos de data center y el proyecto más pequeño son 42.000 actividades. Y el gran problema es que son alrededor de 10 12 especialidades diferentes. Entonces tienes que sincronizar esas especialidades porque si no, cuando conectas esas actividades, el cronograma se te va a enloquecer. Y la verdad es que hay veces no encaja y terminas en la desesperada llevando eso en papel o en Excel. Y puedes tener todo un cronograma bien complejo, pero como quedó mal conectadas las relaciones entre las actividades, la decisión se vuelve más compleja. Entonces,
¿Cuál sería la metodología? Entender el proyecto que se va a hacer. Y ante todo, preguntar bastante y conseguir insumos, ¿sí? Y conseguir insumos y con base en ello puedes desarrollar y tener una herramienta de planificación buena. Buena es decir, que esa herramienta te sirva para todo el proceso del proyecto. No que sea fácil, ¿sí? Es decir, no es que es muy sencilla de manejar, no, que sea buena y que tenga todas las herramientas que tú necesitas para desarrollar tu proyecto. Gracias, Jair. Con mucho gusto. Muchas gracias, Jair. Muchas gracias, Diana. Doctor Alejandro tenía una pregunta. Alonso, disculpe, doctor Alonso tenía una pregunta. ¿Yo? Jair, muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante, muy buena. Quisiera hacerte un par de comentarios, digamos, ¿a qué atribuyes que todos los proyectos tengamos ese, bueno, ya hablaste un poco del determinismo que tenemos, pero en general todos los planificadores y sobre todo la planificación del sector público, pues todavía es totalmente determinista y de promesas, como tú decías, y no tanto de este tipo de estudios. ¿Por qué, siendo tan importante, todavía es poco utilizado? Todavía no encontramos nosotros que el uso de Monte Carlo para poder hacer todas las probabilidades pues sea realmente conocido y enseñado. Es escaso. A ver, Lo otro es que pues Monte Carlo es una parte de la planificación, pero no es la planificación del proyecto. total, Monte total. Carlo es sencillamente una parte que nos ayuda a determinar probabilidades. Para eso ya tenemos información cuando tenemos el proyecto. Pero De como tú acuerdo. dices antes, tenemos que tener mucho la planificación en detalle para poder sí preguntar por las probabilidades. Claro, claro. Claro. Mira, la verdad es que esto es una cadena, ¿cierto? La planificación nació en los 50 y nació en los 50 en Estados Unidos, cuando los americanos tenían mucha plata. Mira, por ejemplo, ¿cómo se llama ese telescopio que colocaron en estos días? Ese telescopio comenzó en 500 millones de dólares y terminó en 9.999 millones de dólares, ¿cierto? Los americanos construyeron CPM basado en la duración de las actividades, porque es mucho más fácil controlar el tiempo, ¿sí? Pero no nos dijeron o no le dijeron a todas esas generaciones que ellos decían 5 días dura esa actividad, con 2 gatos o con el zoológico entero, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tenían mucho dinero, a ellos no les interesaba esas restricciones que tenían las actividades, ¿sí? Entonces, así mismo se desarrollaron los programas, ¿sí? Y resulta que los programas al desarrollarse simplificaron mucho los algoritmos. Y resulta que al simplificar mucho los algoritmos, pues volvieron el concepto de que los programas que más utilizamos tienen que ser más amigables, ¿sí? Y ahí surgió, por ejemplo, Project. Si tú, un Project, por ejemplo, en 2 minutos puedes estar haciendo un cronograma. Primavera, por ejemplo, necesitas al menos 1 hora para saber por dónde vas a entrar al programa y después necesitas todo un conocimiento. Y estos programas no evolucionaron como está evolucionando la construcción. Entonces nos quedamos en las simplificaciones. Por ejemplo, la ruta crítica. La definición de ruta crítica es el camino más largo para la terminación de un proyecto con holgura cero. Eso no es un invento, eso está en Primavera. Te resulta que Primavera te da ruta crítica y el camino más largo, long path, ¿sí? Y resulta de que ella te dijo, ojo, que ruta crítica y el camino más largo son dos cosas diferentes. Entonces, hay veces comenzamos a confundir, pero como llegábamos en el término de las simplificaciones, yo necesito duración y lo terminamos. Y muy pocos programas, excepto tres,
no, más tres, yo diría dos programas, manejan tiempo, costos y rendimiento. Y solo y rendimiento. Y resulta de que solamente uno de esos programas te analiza y te estima si vas a lograr el éxito. Entonces ahí es donde entra, lo que le decía ahorita a Diana, es que necesitas profundizar en cuál herramienta utilizar. En este momento, no es que yo tengo 58 años, no soy joven, pero nos toca aprender cosas. Por ejemplo, en planificación en la actualidad, tú tienes que estar teniendo la herramienta de planificación, el programa que sea, el rey de todos, que es Excel, que es el transportador por excelencia, y ya tienes que, si no sabes Python y no sabes modelar o no sabes generar unos programas para poder darte información para poder hacerlo, pues estás un poquito chueco. Pero ¿qué es lo que pasaba anteriormente? Anteriormente solamente como se los decía ahorita, volvimos el hito de final del proyecto como una promesa, pero es una promesa que yo no puedo cumplir porque está basada en una información que no fue dada con datos, sino fue dada con opiniones. Y eso ha pasado en muchos proyectos. En Latinoamérica somos la meca de proyectos que fueron desarrollados no con base a datos, sino con base a opiniones. Y es ahí. En Perú han tenido ustedes un lío grandísimo con la refinería, ¿cierto? Y esa refinería, en muchas partes mal planificada. Nosotros también acá en Colombia tuvimos un chicharrón con una refinería y lo hemos tenido pues con un túnel que se duró más de 30 y pico de años en construir, porque la verdad es que cuando comenzamos no sabíamos ni siquiera la naturaleza de los suelos. Entonces, si no estudias todos esos temas, pues planificar no es solamente poner un día o un tiempo, a no ser si nos vamos con Europa o Estados Unidos, donde un proyecto puede durar 15 años, 20 años, pues porque ellos tienen todo un influjo de dinero, cosa que nosotros no tenemos. Y el tema más complejo es que la planificación se basa es en las restricciones, no se basa en la duración. ¿Sí? Entonces, tú planificas basado en la duración, estás planificando una promesa. Tú basado en los riesgos y en las probabilidades que esos riesgos se materialicen, tú estás entregando es una asertividad de que tu proyecto va a cumplir. ¿Sí? Son cosas muy diferentes y venderlo no creas que es fácil. Uno, este, yo escribo mucho en Instagram, perdón, en LinkedIn, y los artículos míos los lee 4 o 5 gatos, y hay personas que escriben cosas que uno dice que eso no se cumple y lo leen 10.000, y porque todos nos gusta lo determinístico, ya el control del caos no nos gusta. Gracias. ¿Nos puedes enviar la presentación, Jair? Sí, yo se la comparto a Marcel y él Marcel, ya me lo pasa ahí, por favor. Sí, sí, señor. Muchas gracias, doctora. No, Gracias. muchas Y que gracias. te vaya bien en el Carnaval de Barranquilla. Ya pasó. Ya se acabó. Claro, fue hasta el martes de que enterraron a Joselito. Ah, bueno, muy Muchas bien. gracias, Yair. Muchas gracias, Bueno, doctor Alonso. Muchas gracias a todos, amigos, por su participación, por su asistencia en esta tan importante ponencia y esta experiencia que nos comparte Jair Aguado desde Colombia. Los esperamos el 12 y también los invitamos a ver las redes de Gesto YouTube para que puedan ver el avance del podcast
que se hizo con Agustín Sarria de PM4R. Buenas noches, amigos. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias, Yair. Gracias, Yair. ¿Sabías que Buenas Gestum es la noches. primera y única education provider PM4R en el Perú, reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo? Con PM4R, desde el 2019 venimos transformando la gestión de proyectos en América Latina y el Caribe, empoderando a profesionales con herramientas modernas, probadas y diseñadas para alcanzar el éxito en cualquier industria. En Gestum, no solo te capacitamos, te guiamos para que lideres proyectos con impacto y eficiencia, alineados a estándares globales. Gestum, liderando el cambio en la gestión de proyectos. Gestum, tu aliado en la transformación de proyectos exitosos. Muchas gracias por acompañarnos.